Gloria a Dios. Buenas tardes, amados hermanos, amigos, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora, en el nombre poderoso de Jesús. Quisiera darle la bienvenida primeramente al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ¿verdad? Por supuesto, para que nos auxilien en esta preciosa hora ¿cómo se llama? A poder hacer lo que Dios desea, en el nombre de Jesús. Se nos movió aquí una cosa de la pantalla, pero es para ponerlo donde empieza. Vamos a hacer un pequeño repaso. Ok, vamos a orarle al Señor en el nombre de Jesús y gracias. Y vamos a procurar de que el Señor nos hable nuevamente, ¿verdad? Para que podamos ser bendecidos. ¿Está listo usted para que le hablemos de parte del Señor? Y que seamos siendo bendecidos, ¿verdad? Por medio de su soberana palabra. En este día de lluvia, estas tormentas que se han estado manifestando, ¿verdad? En los golfos, que el Señor tenga el control de nosotros como siempre y que nos ayude en el nombre de Jesús. Padre, te doy las gracias en el nombre de Cristo. Bendigo este precioso momento que tú nos das para poder hablar de tu palabra, bendecirte, glorificarte, Señor, en el nombre de Jesús y exaltar tu poderoso nombre. Bendecimos tu nombre y creemos de que esta tarde tú vas a hablar por medio de tu Santo Espíritu y vamos a poder llegar hacia el corazón de todas aquellas personas que tú deseas para que sean edificadas, consoladas y bendecidas con una exhortación de tu palabra en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestra cobertura apostólica en el nombre de Jesús, a su familia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quisiera aprovechar el tiempo entonces, amado hermano, a que el día de ayer estuvimos platicando sobre algunos versos. Si usted se recuerda, quisiera hacer un repaso sobre lo que, rapidito, ¿verdad? Lo que habíamos hablado en el Evangelio según San Juan, de qué era lo que el Señor Jesús iba a hacer. Entonces algunos de Jerusalén decían, no es este el que va a matar, y ved, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que es el Cristo? Entonces habíamos quedado de que en el versículo 28 que viene a continuación, Jesús entonces, mientras didascos, recuerda usted que ese es lo que quiero tomar esta parte, la segunda parte, de lo que Jesús enseñó, sigue enseñando, ¿verdad? Por siempre. Pero eso es lo que Jesús enseñó estando Él, para capacitar a los discípulos, apóstoles, y que ellos capacitaran después al resto. Esa era la estrategia preciosa, ¿verdad? Que ahí dice Jesús entonces enseñaba didascos en el templo, exclamando a gran voz. Ok, es solo para ir más o menos viendo qué es lo que dijimos ayer. Y entonces yo le hablé sobre el tema de Jesús enseñando. Y entonces me basé en el texto bíblico de Mateo 4:23, si quieren lo leemos. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Se recuerda que eso fue lo que vimos ayer? Y estuvimos, pues, nos detuvimos en algunos versos bíblicos para poder llegar a comprender y entender para la práctica de nuestra vida. Entonces, una de las cosas que yo quisiera resaltar nuevamente es la palabra enseñar, que es la palabra del griego 13:21, didasco, o didascos, que es las tres cosas que yo agarré fueron instruir, aprender y dar instrucción. ¿Estamos? Ok. Decía que Jesús iba por toda Galilea enseñando, es decir, iba instruyendo, les daba a los demás que aprendieran y iba dando instrucciones. Entonces, esto ya lo vimos, ¿verdad? Y vimos el verso 24 también, de que se extendió su fama por toda Siria. ¿Se recuerda? Ya iba avanzando, saliendo de los territorios de Israel, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversos y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea al otro lado del Jordán. Esto es lo que nosotros vimos ayer. Vimos también otros versículos como Marcos capítulo 21, pero eso es lo que ya vimos, ¿verdad? Que él enseñaba con exousia, con autoridad. Ok, también vimos que Jesús enseñaba separado la tierra. Si vamos avanzando, por favor, en el nombre de Jesús, para poder llegar. Ok, y Lucas capítulo 5 decía que aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando junto al lago de Genesaret, ¿se recuerda?
vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas, clavaban las redes. Ahí es donde empieza a llamar a los primeros apóstoles o a los primeros discípulos. Ay, gloria a Dios, un té de manzanilla calientito para la garganta. Ok. Entonces vemos que aquí empieza en el versículo 3, que es uno de los versos que más me gustó. En el versículo 3, gracias. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra. Y eso fue lo que a mí me gustó, hermano. Porque le dije que esa palabra, me gustaría decírselo nuevamente. Espero que usted le tome nota y lo vaya a estudiar más. Porque ahí podemos separar, no solo separar de tierra, sino que hay diferentes formas de separarse de cosas, ¿verdad? Cuando dice separar, que se separara o separar, es la palabra del griego 1877, epanago, que lo primero que dice es conducir hacia arriba. Yo le dije que yo miraba ahí un arrebatamiento, y yo así lo creo, porque decía conducir arriba o sobre. Es muy interesante. Bueno, prosigamos, porque Dios les bendiga. Gracias, hermanos, Dios les bendiga, amados hermanos. Es que no quiero decir nombres porque si no, Dios mío, me meto a clavos. Entonces vimos que Jesús enseñaba Jesús desde el amanecer enseñaba. Muy importante, ¿verdad? Que él enseñaba desde el amanecer lo siguiente, que era, eso lo vimos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 1 y 2. Dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Interesante, ¿verdad? Porque el monte de los olivos es una figura, hermano. Pero linda esa figura, que le podemos sacar varias prédicas, bueno, mucho, porque es la palabra del Señor. Es donde el Señor va a descender cuando sea la venida, que todo ojo le verá, que regresamos todos, ¿verdad? Él ahí va a hacer su aparición en el Monte de los Olivos, y todo ojo le verá. ¡Wow! Eso es, mire, digamos, esa venida pública, esa venida que todo ojo le verá, descenderemos todos, ahí es donde dice la Biblia, y harán guerra contra el Cordero, y el Señor vencerá con resplandor de su venida. Mire, qué interesante, porque usted mira las noticias. Yo vi una noticia. Mire, ¿qué tan veraz será? Es probable que sea veraz, porque es de un noticiero, no quiero decir el nombre, que pues me llaman, no es de acá, es de otro país, que cierto país como Japón ya tienen listo el armamento para poder pelear contra los extraterrestres. Mira, hermano, ellos están leyendo la Biblia, hombre. Ellos están refiriendo a la venida en público. Cuando viene el Señor, ya con usted, ya viene Jesús casado con la iglesia, ¿verdad? Y nosotros los novios. Ahí vienen también invitados. Ah, pues solo rollo ahí, hermano. Bueno, los invitados no sé si vienen. A ver, está metiendo a clavos ahí. Hoy lo va a preguntar a mi apóstol. Ok. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Y mire qué interesante, pues. Al amanecer, vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él. Es que eso me gustó mucho, que todos madrugaban. Interesante, ¿verdad? Y él didascos. Bueno, pero ahora quisiera meterme de lleno, porque ya llevo hablando 5, 10, no sé cuántos minutos. Esto, si Jesús enseñaba, amén, el resto de los hermanos ya van a mandar a decir que la imagen está nítida. Y el sonido también. Ok. Entonces vea usted pues que quiero enseñarle lo que la Biblia dice, que el Espíritu Santo, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo también enseña, no solo enseñaba. ¿Qué podríamos hablar aquí? Lo siguiente, si nos vamos a la Biblia, a Juan capítulo 14, versículo 26, usted se recuerda que aquí este capítulo 14 empieza hablando de que yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ese versículo donde el Señor está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, está en Juan 14:6. Pero yo no es que, o sea, sí es importante. Pero si usted se va del verso 15 en adelante, es donde Jesús promete el Espíritu Santo. Pero miremos de primero el verso 26, el que tenemos aquí en pantalla. Pero el Consolador, interesante la versión de las Américas, ¿verdad? Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, mire la secuencia de los acontecimientos espirituales gloriosos, porque Jesús en todo tiempo le da el lugar al Padre, porque mire lo que dice aquí, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Los tres están ahí.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice a continuación, Él os didascos. ¿Se recuerda? Del griego 13:21. Él os didascos. ¿Quién Él? El Espíritu Santo. Porque de eso está diciendo aquí. A quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Sí? Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué todas las cosas? ¿Todas? ¿Pero qué todas, pastor? Todas. Desde principio a fin. Porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Jesús. Jesús es Dios. Entonces, hermano, es que ahí no es muy Guzmán a los judaizantes o a los saduceos. Y todos aquellos que no creen que Jesús es Dios y la Biblia es de ida y vuelta, hermano. Bueno, todas las cosas y os recordará todo lo que se os he dicho. ¿Por qué dice el Señor que nos va a recordar todas las cosas? Que nos va a recordar todo lo que Él nos había dicho. Porque de alguna manera se nos iba a olvidar. De alguna manera nosotros íbamos a tener alguna cierta laguna, ¿verdad, hermano? En algunos momentos de la vida, como podrían ser estos momentos que está viviendo el mundo entero. La iglesia de Jesucristo, la novia que va a subir, esa novia es la que estamos preparando, lo que el Señor nos dio el privilegio, hermano, de engalanarle, de que usted se deje vestir, que usted se deje adornar con los adornos que trae el Espíritu Santo de Dios por medio de su palabra y los siervos que Él usa en el nombre de Jesús. Entonces, porque interesante, ¿verdad, amada hermana? Usted que ¿cómo se llama? Que ya hace rato se casó. y ese día fue especial, pues, porque se hizo un chongo, se hizo, no, cachos no, ¿qué estoy diciendo? Pues, se hizo un chongo, se hizo algo en el pelo, se hizo cosas aquí, se puso cosas grandotas por aquí, que no hizo la novia, ¿verdad? Para verse atractiva. Y el novio, no, su recorte, su buena chapeada y toda la cuestión, y su trajecito, y vamos para adelante al altar y se acabó. La tenían que ver a la novia. Ok, sí se recuerda de eso, ¿verdad? Y todavía, y yo creo que se debe recordar con mucha alegría. Eso espero, ¿verdad, hermano? No como decir, ay, que se dio, pastor. Bueno, y yo recuerdo, sí se acuerda qué día se casó, ¿verdad, hermano? ¿Qué día se casó por la ley terrenal y qué día lo bendijeron, ¿verdad? Sí se debe recordar, si no, qué gacho, hombre. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los didascos, todas las cosas. Es decir, Él nos va a instruir. ¿Sí? Él nos va a instruir. Él nos va a decir, Él nos va a decir qué tenemos que hacer. Entonces, dice la Biblia que Él nos recordará todas las cosas. Yo vi esa palabra, de la palabra recordar, o recordará del griego 52:7-9, dice, es fácil, ¿verdad? Hacer que alguien le recuerde todo. Es lo que más resalta, hacer que alguien le recuerde. Entonces, por eso es de que caemos, es decir, vemos ahí de que a nosotros se nos olvidaron muchas cosas. Como por ejemplo, hermano, que si Dios dijo que te iba a bendecir, lo va a hacer. Solo que hay que darse para el Señor, pues hay que hacer las cosas que son, hombre. Bueno, entonces, como vemos que el Espíritu Santo es el que el Padre iba a enviar y está para este tiempo, entonces creo que deberíamos de tener una buena relación con el Espíritu Santo. Sí, Señor, deberíamos de tener una buena comunión con el Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que Él nos lleve de regreso a Jesús, como dice Juan capítulo 14. Mire, ¿sabe qué? Leamos unos versos de la palabra. Leamos unos versos de la palabra según el versículo. No le van a aparecer aquí porque aquí los veo yo en la Biblia. Pero según Juan capítulo 14, versículo 15 dice, es donde Jesús promete el Espíritu Santo. Y dice, si me amáis, es una condicionante, es decir, él lo que está haciendo es ponernos a prueba. Si me amáis, es decir, nosotros tendríamos que ya saber en el corazón que nosotros estamos sirviendo al Señor por amor a Él, a ese sacrificio de ofrenda preciosa, una de las ofrendas, mejor dicho, la ofrenda más preciosa que ha existido, de dar su vida por nosotros pecadores, hermano. No, es que es mi Señor tan lindo. Si me amáis, guardaré mis mandamientos. Y miren qué interesante, porque el verso 16 dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, porque Jesús, para que esté con vosotros. Esta parte de este versículo 16 donde termina,
me gustó mucho hoy, me llamó mucho la atención, porque dice, para siempre, para siempre. Entonces, yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, creo yo que este es uno de los versículos con esa frase linda. El Espíritu Santo de Dios no es quitado entonces, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, ¿verdad?, que en la tribulación es quitado el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo es Dios. Lo hemos escuchado, nos han enseñado, y bendito sea el nombre del Señor, con pie de imprenta, que es la palabra, y aquí dice de que y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Por supuesto, podría salir alguno ahí, sí, pero está diciendo usted, los que reciben al Espíritu Santo, sí, pero como Él es misericordioso y ama también con usted, la persona que tal vez piense de que no es así. Bueno, verso 17, dice, es decir, el Espíritu de verdad. O sea que hay un espíritu de mentira, definitivamente, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Entonces lo que yo creo que así, directamente lo que está diciendo es, esto es por fe, y la cuestión es creer, porque la gente lo que ahora que para creer quieren ver. Usted no, usted y yo lo que nosotros hicimos fue, creemos por fe. Y sabemos que vamos a ver por fe. Pero y si no vemos, gloria a Dios. ¿Por qué? Pero siempre vemos, ¿verdad? Pero ¿por qué le digo esto? Porque nosotros nos basamos en la fe, en lo que el Señor dejó para nuestra vida. Entonces, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros, usted y yo, sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire la diferencia. Por eso era importante leer estos versículos, para en el versículo 26 ensamblar, porque dice, es decir, el Espíritu, lástima, ¿verdad?, que algunas Biblias ponen él en minúscula, y no debería ser. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros, si le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros, no sobre vosotros. Ahí ya cambió la frase. No va a ser sobre como era en el Antiguo Testamento. Ahora va a ser en nosotros. Bendito su nombre. Eso quiere decir que usted y yo estamos siendo diseñados o estamos siendo capacitados, formados, y terminar con esto, ¿sabe qué? Con la llenura del Espíritu Santo, hermano. Entonces, qué importante es que el Señor nos provea de estas cosas a nosotros, porque la verdad, hermano, que yo lo que deseo es poder llegar a ser lo que el Señor quiere que sea, en el nombre de Jesús. Entonces, viendo la palabra, que Él va a estar en nosotros, pero porque eso es muy importante. El verso 18 dice, no os dejaré huérfanos. Lindo, ¿verdad? Porque se está diciendo que no os dejaré huérfanos. Es otra promesa que hay en la palabra del Señor. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Ahí yo veo una parucía, es decir, yo veo que le está diciendo a los discípulos, aquí va a estar el Espíritu Santo y luego vengo yo. En la parucía. Luego vengo yo en mi venida secreta. Pero antes voy a hacer Apocalipsis. Se me quedó. Antes voy a hacer Apocalipsis con los que me aman y con los que me desean. Bueno, y también con los que no, porque el Señor, para salvar, hermano, Él como ama tanto, entonces Él salva, sana de toda dolencia y quita a los demonios de las personas, los libera. ¿Por qué? Porque Él ya tiene a las personas que van a ser salvas. Bueno, dice, verso 19, un poco más de tiempo. No sé si ese tiempo sea Kairos, me imagino que sí. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Otra promesa. Porque yo vivo. Vosotros también viviréis. ¿Qué está diciendo? Vida eterna. Hay una riqueza en este capítulo 14 y hemos sido bendecidos, hermano, instruidos por la palabra del Señor que le ha dado nuestro apóstol en los primeros capítulos, de los primeros versículos, donde le dice el Señor a los discípulos, donde yo voy, donde yo estoy, ustedes no pueden estar en este momento. Ya no estaba aquí, está al otro lado. Qué lindo es, hermano, esta soberanía de nuestro amado Señor. Qué lindo, de verdad.
Es emocionante también, ¿verdad? Y mire, y de mañana empezamos ya en nuestra cuarta temporada, ¿verdad? Ya de nuestro retiro de invierno, hermano, para la gloria del Señor. Y los bolos que han sido de mucha bendición y hemos aprendido. Ay, Señor, que bendecimos este tiempo que creo que fue para una capacitación que el Señor tiene para nosotros, y cuando nos permita volver a los templos que el Señor tiene preparados, que sea una exaltación a Jehová, una fiesta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero recuérdate, no vas a volver igual, tienes que volver avalado, cambiado, con arrepentimiento total, a servirle al Señor de lleno. Ahora, como va a haber culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ya, ay, pastor, ¿y qué no vamos a descansar? Ya descansó mucho, llevamos 81 días, 82 creo yo, llevamos aquí en Guatemala, ya demasiado, ¿no cree usted? Como que nos cayó la unción del reposo, ¿verdad? Dirá, pero es que no estamos reposando, pastor, porque la cosa está seria. Si no, yo no estoy diciendo que no esté serio, yo no digo eso. Lo que digo es de que el Señor nos está bendiciendo. Mire, qué bendición lo que tenemos en su palabra, una revelación, un apocalipsis delicioso. Bueno, verso 20. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces nosotros vamos hacia el Padre. Ahí está, y bendito su nombre, porque vamos a regresar de donde venimos, para la gloria del Señor. Por eso, usted aquí en la tierra y yo, solo estamos de pasada. Entonces el verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Para mí que Apocalipsis, o sea, no lo busqué. Pero bueno, podría verlo, pero se lo dejo de tarea. El versículo 21, se me pueden ver esa palabra manifestaré, si es Apocalipsis, se los voy a agradecer. Los hermanos son pilas para eso. Entonces el versículo 22 dice, Judas, no el Iscariote, ¿verdad? Le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar al mundo y no al mundo? Entonces Jesús le responde en el verso 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guarda mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él. Y vendremos a él. Mire, aquí hay un montón de cosas preciosas y haremos con él morada. No dice que vamos a habitar, vamos a morar para siempre. Pero me estoy deteniendo mucho aquí. Bueno, y hay muchos versículos que usted puede seguir leyendo en su casa. Y ahí es donde él dice que él nos va a recordar todas las cosas. Entonces, como el Espíritu Santo de Dios enseña, ahora yo quisiera ver con usted lo siguiente, interesante. Jesús delega a los discípulos a enseñar. Es decir, ahora ellos van a didascos, porque aprendieron del Maestro, aprendieron del Señor, aprendieron de la verdadera enseñanza que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y creo yo que es donde nosotros estamos aprendiendo. Hoy siento así como que llevo 20 minutos y siento que voy hablando ya bastante, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, miremos lo que dice la Biblia, pues, aquí. Mateo capítulo 28, verso 16. Ya aquí el Señor ya se tiene que ir, ¿verdad? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. 11 discípulos, ahí lo dice. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Ya sabe usted cuál monte es, ¿verdad? Cuando le vieron, le adoraron. Esa palabra, mire, bendito el nombre del Señor, porque lo que tenemos que hacer es adorarle en espíritu y en verdad. Él lo dijo. La hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23, ¿verdad? Ese momento Jesús está apareciendo. Entonces, cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. ¿Pero de quién dudaron? Miren lo que dice el verso 16 ahí mismo. Empezando otra vez. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y ahí después dice, cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. ¿Quiénes? ¿De los 11? Y eso que habían sido didascos por 3 años y medio. Habían visto milagros, prodigios, señales, maravillas. Habían visto cosas sobrenaturales. Que hermano, eso no se ve todos los días. Es decir, de esta magnitud. Ya se imagina solo tener al Hijo de Dios a la par. Eso ha sido extraordinario, hombre. Extraordinario, hermano. Y entonces, gracias, mijo. Sí, pues, sí, entiendo. Ok, entonces no lo voy a decir porque no. Gracias, te lo agradezco, ¿oíste? Muchas gracias por tu participación. Ok, cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Esa palabra adoraron, yo se la quiero resaltar, por eso se la puse en amarillo. Sí se ve en amarillo ahí en su casa, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Esta palabra adoraron es proscuneo.
Es del griego 43:52, proscuneo, por postrarse en homenaje, hacer reverencia, adorar, suplicar. Entonces, yo creo que cuando le vieron haber dicho, qué lindo lo que estamos observando, era Jesucristo. Bueno, emocionante esto, hermano. Emocionante. Ok. Cuando ellos le adoran, postrados a los pies, están ganando 100 puntos, hermano. De verdad. Pero miremos el otro versículo rápidamente. El verso 18 y 19. Ahí está. Y acercándose Jesús, les habló diciendo, toda exousia, creo yo, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué mencionó primero? El cielo y después la tierra. Porque él va hacia allá, es decir, celestial. Interesante. Toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. Pero el verso 28 dice, el verso 19 dice, id pues y haced discípulos. Eso también está en Marcos 16:15, usted lo sabe, ¿verdad? Varios versículos. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las instrucciones. Aquí están didascos, ya va a ver. Miremos el otro versículo 20. Desde afuera, es decir, ya era el momento para que ellos empezaran a enseñar, solo que les hacía falta algo muy importante, la llenura del Espíritu Santo que la tenían que esperar allá, cuando dice Jesús allá en Hechos capítulo 1:8, y recibiréis poder cuando haya recibido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pasaron unos días y después dice que como 120 se reunieron allá por el día del Pentecostés, en el aposento que estaba alto. Y hubo un estruendo como de fuerte. ¿Se recuerda lo que dice en el capítulo 2? Precioso, ¿verdad? Bueno, pero ese Mateo capítulo 28, verso 20 dice de la siguiente manera: enseñándoles, didascos, a guardar todo lo que os he mandado. Todo, hermano, todo. Y he aquí, yo estoy con vosotros. Un momentito. Y ya se va. ¿Verdad? Dice, yo estoy con vosotros. Y él va a ascender. Qué interesante esto, güey. Porque dice, y acercándose, en el versículo anterior, acercándose Jesús habló diciendo, toda autoridad me dada en los cielos y en la tierra. Se está subiendo. Y aquí dice, didascos, a guardar todo lo que he mandado. Y en aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta es una promesa linda, hermano. Que usted y yo, es que, mire, pues, pongámosle atención a esto. Y guardémonos ahí, hermano. Mire, escondámonos en la roca en este versículo si quiere. Por si le están diciendo, no, fíjese con lo que pasa que es el coronavirus, o el virus 19, o el COVID-19. Un momentito. Todo está escrito en la palabra del Señor. Y este no es el fin. Lo que estamos viviendo no es el fin. Son principios de dolores. Y dolores ya dilatados. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia de Cristo, como novia, estamos listos para ser levantados con el poder del Espíritu Santo para el Señor Jesús, y después ser arrebatados de ese bimá de Cristo para el trono de Dios y nuestro Padre. En el nombre del Señor Jesús. Lindo, porque quiere decir que entonces nosotros estamos viviendo este tiempo que el Señor diseñó. Es decir, te capacitó para este tiempo. Aunque estés aquí, los pastores que vi que lo más que yo en la noche siento que, pues, si quieres que te diga una cosa, si sientes cosas en la noche, yo lo que hago es, Señor, aquí estoy, en tus manos, aquí, mira, Señor Jesús, en tus manos mueve el Espíritu. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que han dicho, no hay para él salvación en Dios, mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aunque vinieran 1000 y 10,000 a mí a los pies caerán. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Señor moraré por largos días. Bendito su nombre. ¿Por qué le digo yo? Tenemos que agarrar la palabra y atraerla a nuestra vida, vivirla. Y hermano, que sea un escudo alrededor de nosotros, hombre. Pero cuando la practicas y la pones por obra. Bueno, entonces dice que didascos a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Promesa fiel y verdadera es esta.
¿Cuál? La palabra profética más segura en la cual hacemos bien escudriñar, escuchar y practicarla y para bendecir a todas las personas que quieran escucharla y que la quieran recibir. Porque este es el tiempo, amado hermano. Este es el tiempo donde el Señor está derramando de su gracia por medio de su palabra, de sus ministros, de los predicadores, que predicamos la verdad, que decimos la verdad. La cuestión es no estar durmiendo a la gente en decir que Cristo no viene, o que van a estar diciendo lo que pasa es de que no puedo predicar de eso porque la gente se asusta. Es que esto no es para asustarse, esto es para alegrarse de que el Señor viene. Lo que siempre digo, si nos lamentamos lo que está sucediendo en las naciones, claro, lo que está pasando en mi país, lo que está pasando en el resto del mundo, en los demás continentes, claro que nos lamentamos, pero escrito está que estas cosas habrían de suceder. Estas cosas habrían que suceder en Mateo 24, ¿verdad? Estas cosas habrían de suceder y nosotros tenemos que estar conscientes de que el Señor nos permitió este tiempo, el Señor nos permitió esta dimensión para avalarnos, para aprobarnos, para bendecirnos. El Señor no te puso aquí para destruirte, a menos que hayan cosas, estructuras viejas que a Él no le agraden. Pero Él es Dios y Él es sabio, Él sabe cómo lo va a hacer sin muchas veces que tú te des cuenta. Bueno, dependiendo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a entrar a un, ¿cómo se llama? Vamos a entrar a un versículo que a mí me apasiona y estaba esperando el momentito para llegar, porque a mí que me late, que nos vamos a tardar un poco en lo que viene a continuación, le voy a decir por qué. Porque la palabra del Señor es para exhortar, bendecir, consolar, ¿verdad? Fíjese, amado hermano, de que muchas veces por medio de una lectura de la palabra usted y yo somos liberados. Sí, Señor. Sí, Señor. A veces estamos tan cargados, a veces estamos tan atribulados, ¿verdad, hermano? Pastor, se vale, sí se vale. Lo que no se vale es permanecer ahí, en ese estadio. Sino que sí se vale, son seres humanos definitivamente, ¿verdad? Hacer alarde de fe no se nos sirve. No, pastor, yo me veo en el cielo. Bueno, espero en Dios, ¿verdad? Pero yo sí le digo una cosa. Hay momentos que cuando dice uno, santo Dios, pero ahí es donde nos tenemos que tomar de la mano del Señor. Entonces, miremos lo que dice la Biblia, pues. Porque como le dije, ¿verdad? Que ahora los discípulos, el Señor estaba delegando a los discípulos, porque ahí les dijo, bueno, vayan pues, vayan. En este versículo le está diciendo, vayan y hasta que bautizaran en agua. Hasta que bautizaran en agua. Y ese es otro tema que tendríamos que tocar, porque esa es otra consigna que hay. Bueno, Pedro y Juan, apóstoles, enseñando didascos. ¿De quién? ¿De quién estaban enseñando? Del que aprendieron. No sé si decir esto me parece, Dios mío, pero yo lo voy a decir y cualquier cosa, pues, si no está bien lo que voy a decir, que me cuadre mi apóstol. Mi apóstol, ¿verdad? Por supuesto. Una cobertura tengo. Ok. Si vas a enseñar, y si vamos, tenemos que enseñar lo que hemos ido aprendido de nuestro Padre, ¿verdad? ¿Está bien? No dije nada malo, ¿verdad? Lo que dije fue, si vamos a ser Pedro y Juan y uno de los demás discípulos, apóstoles, perdón, no estoy diciendo que son, Chávez así que era apóstol, no, yo lo que estoy diciendo, ministro, yo soy apostólico, porque me cubre un apóstol, entonces soy hijo apostólico, entonces tengo la unción apostólica, ¿verdad? Tengo la unción apostólica, ¿por qué? Porque soy hijo de un apóstol, punto. Bueno, ya lo dije, se acabó. Pedro y Juan, apóstoles, enseñando didascos. Tú vas a enseñar lo que aprendes de tu Padre Celestial a través de la palabra profética más segura, a través de lo que Dios le da a los ministros, que sea la sana doctrina. Como siempre he dicho, que sea la sana doctrina. No puede ser que nosotros tengamos el águila linda, preciosa, viendo al sol, que ya nos vamos, y dando otra doctrina que no es. No, Señor, no se vale. Eso no debería ser de ninguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos que didascos lo que hemos aprendido. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Veamos el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Lindo esto, ¿verdad, hermano? Capítulo 4, verso 1. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes. Aquí es donde curan al de la hermosa, ¿verdad? Si no estoy mal.
Sí, este es, ¿verdad? Lindo este capítulo. Ah, pero y Juan ante el consejo. Bueno, ya lo habían sanado, ¿verdad? Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué dice? Aquí está, ya lo recuperé. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes. Primero, se les echaron encima los sacerdotes. Luego, el capitán de la guardia del templo. Y luego los saduceos. ¿Qué les parece? 3 contra 2. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Mientras ellos hablaban, es decir, mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima a las autoridades de algunas religiones. Eso es lo que dice, los sacerdotes, autoridades de religiones. Capitán de la guardia, se le fue encima la fuerza. A los 2 hombres de Dios. Y empezaron, y ya va a ver usted por qué. Se le fueron encima a los saduceos, a los que no creían en la resurrección, los que no creían en Jesús, los incrédulos. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Si no creían, ¿por qué estaban en el templo? Es que esto es lo que a mí me asombra. ¿Verdad? Mire, nosotros estamos para decir la verdad. Y la verdad es que Cristo viene. Y la verdad es que Cristo está vivo. Y la verdad es que Cristo te ama y te está esperando. Me estaba diciendo una religión, te estoy diciendo lo que es Jesús, el autor y consumador de la fe. Te estoy diciendo lo que el Señor Jesús hace en la vida de cada persona. Te estoy diciendo de que el que necesita de Dios eres tú y yo. Por lo tanto, vamos a venir a los pies del Señor y vamos a predicar su palabra. ¿Por qué? Porque estamos enamorados de Él. Aunque se te vengan los sacerdotes, los capitanes de la guardia del templo y los saduceos. Entiéndase, que te golpeen tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Eso es lo que yo veo acá. Eso es lo que yo veo. Los sacerdotes al espíritu, los capitanes al alma y los saduceos al cuerpo. Sí, Señor, eso es lo que veo. De ahí podemos sacar algún mensaje. Y de ahí lo podemos discutir. Lo podemos hablar. Porque, mira, hermano, como hemos aprendido, y todas las personas que nos están viendo, usted tiene derecho a decir, pero yo tendría cuidado, porque es la palabra del Señor. Ahora, ¿qué dice el siguiente versículo? El versículo 2. ¿Qué era lo que estaban haciendo los apóstoles ya, Pedro y Juan? ¿Quiénes estaban? Mire, qué interesante. Porque mientras le leo ¿verdad? Mientras ellos habían, el 1, yo lo voy a leer acá. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados. ¿Y por qué estaban indignados? Porque didascos, los apóstoles. Porque los apóstoles estaban enseñando. ¿Y qué estaban enseñando? Que Jesús es el Dios vivo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios, que Jesús es el Espíritu Santo, que Jesús resucitó de los muertos. Mire qué lindo esto. Porque dice indignados, porque enseñaban. Pues indignados porque didascos los pasos de Jesús. Aleluya. Entonces, ¿por qué se indignan contra ti? ¿Por qué se indignan contra mí? Porque nosotros seguimos confiando y lo vamos a hacer porque estamos enamorados y sabemos de que Cristo viene y sabemos de que el Señor está vivo y sabemos de que Él es real, sabemos de que Él está en nosotros y nosotros estamos en Él en el nombre de Jesús. Entonces van a estar indignados contigo porque no dejas de ver las prédicas, estás indignado contigo porque no dejas de seguir al Señor. Y ten cuidado, cuando alguien se empiece a revelar sobre estas cosas, ahí hay algo que está en cautiverio, hay algo que lo está atrapando y deberías de poner atención tú que estás en tu casa porque ahora te toca a ti empezar a batallar con tu familia estas cosas. Por eso te decía, esta dimensión que dieron, que están dando, esta dimensión que estamos pasando, que en el nombre de Jesús, si así es su voluntad, que esperamos que pasemos pronto, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Pero lo que digo es lo siguiente, si los discípulos apóstoles estaban didascos enseñando al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección entre los muertos, ¿por qué estaban indignados? ¿Por qué estaban indignados? ¿Nunca se ha puesto a pensar usted? Y dice, es que estaban indignados porque ellos didascos de que Jesús había resucitado a los muertos. Y no es cierto, pues. Y no ellos, según los evangelios, pistearon a los oficiales para decirle, ustedes digan tal cosa. La grande. Y síguense nosotros y empiezan a decir cosas que no son. Y cuando ellos vieron lo que sucedió, es que esto es lindo. Es que la gente ya sabe que Dios existe. La gente ya sabe que el único camino, verdad, de vida es Jesús. Lo que pasa es que no se atreven a romper las tradiciones y los rudimentos. Eso solo con el poder
del Espíritu Santo de Dios se logra. ¿Cómo? Cuando uno dice, ya no puedo más, necesito a Cristo. ¡Pam! Entra el Espíritu Santo y dice, ven, yo te llevo con la verdad y la vida. Y Él te lleva con el Padre. Es que lindo eso, mire. Eso fue lo que nos sucedió a nosotros. Ahora nosotros. Puedo decirlo, estamos esperando ese momento tan glorioso para poder llegar a ser. Ahora, si usted me permite, yo quisiera leerle algunas cosas, porque todavía tengo tiempo. Hoy sí tengo bastante tiempo todavía. ¿Puede decir amén usted? Pues está muy calladito hoy. No he visto algunas de mis ovejitas por aquí. ¿Qué pasó? De mis ovejas. ¿Cuándo fue que vimos a las ovejitas pequeñitas? Ayer, ¿va? Ayer fue que había dos de mis ovejitas pequeñitas. A ver, ¿cuándo? Una video y miramos a las ovejitas pequeñas, ¿no? No sea cardíaco. ¿No he visto a Marcos? En foto, no sea gacho, guay, hombre. Hermano, hombre. No lo he visto. Ya lo digo que... Pero cuando escuché esta voz, Marcos. Oh, es un milagro el Señor, ¿verdad? Amados hermanos, Marcos, es un milagro el Señor, ¿verdad? Pero bendecimos el nombre de Jesús por la vida de todos, dice hermano. ¿No cree usted que debemos de estar agradecidos con nuestro amado Señor por lo que Él está haciendo con nuestra vida? Debemos de estar agradecidos, amado hermano, por lo que Él está haciendo. Tan lindo que es nuestro amado Señor. Tan precioso que es nuestro Señor. Amén, dice, pero amén, ¿qué hermano? Vas a mandarle el video. Okay. Verso 3. Miren lo que les pasó a ellos por estar didascos. Les echaron mano. Eso no va a aparecer. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pues ya era tarde. Es que le tengo que leer esto, güey. ¿Tiene su Biblia ahí? Leámoslo pues. Hechos capítulo 4. Vamos al verso 4. Amén. Ok. Verso 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Es que estaban asustados, hombre, que se les estaban yendo sus cosas, se les estaban yendo sus artimañas para poder hacer involucionar a la gente. Estos momentos en los que estamos predicando, no solo yo, el resto de séquito de pastores y los otros 4 ministerios más, como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, los que estamos enseñando, los que estamos diciendo la palabra, los que estamos diciendo lo que Dios quiere, le digo una cosa: estamos siendo utilizados por medio del Señor para poder hacer lo que Él quiere, salvar al que tiene que salvar, aquel que quiere escuchar la palabra del Señor y salvarse, es esa persona. A Él le está diciendo, y aquí como vieron, de que va en aumento cada vez que estos hombres se ponían a didascos. La gente se convertía. ¿Por qué? Porque veía la unción del Espíritu Santo. Ya llevaban la unción del Espíritu Santo. Ya llevaban la promesa que les había dicho mi amado Señor ahí en el capítulo 14, que les dijo, no dejaré huérfanos. Pues te lo repito a ti y a mí, no estás huérfano. Tú y yo no nos quedamos así. Ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos al Padre, al Hijo, definitivamente, y los bendecimos. Pero es el momento del Espíritu Santo, es la dispensación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios nos ha de mostrar a nosotros las cosas que han de suceder pronto, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque Él es el que nos va a guiar hacia toda verdad. Él es el que quedó para recordarnos todas las cosas. Por si algo se te olvidó, por ejemplo, que tienes vida, que tienes salud, que estás en pie, que tienes familia. Hoy tal vez muchas personas pasaron a otra dimensión de eternidad, pero tú estás aquí y yo también, por la gracia y misericordia de nuestro amado Señor. Entonces, no se vale que estemos dudando si sí o no. No se vale que estemos dudando, ¿será que soy? No se vale que estemos dudando, es que hoy otra vez predica. Mira, que bendito sea el nombre del Señor. Nomás terminamos nosotros de predicar, podemos poner el Rema TV y viene nuestro apóstol a seguir predicando, y gloria a Dios. A los que no amamos la palabra. ¿Por qué te digo? Porque yo soy uno de que necesita ser instruido para no quedarme, para no relajarme, para no hacer cosas que mi carne quiere, y entonces pueda padecer de muchas cosas que me podrían estar haciendo estorbo en mi vida, y eso podría afectar a mi familia, en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Eran como 5,000, ¿puede decir amén? Amados hermanos, en el nombre de Cristo. Qué interesante.
Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén y los gobernantes, los ancianos y los escribas. Estaba allí el sumo sacerdote, Anás, Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o con qué nombre hacéis esto? Entonces Pedro, mire la característica. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, aleluya, de parte de Dios, yo lo creo y anhelo tener esa llenura completa para poder llegar a ser, porque vean lo que ellos están haciendo. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, voy a cortar bien lo que dije. Quiero llegar a ser, quiero tener la llenura total todos los días. A eso me refiero, porque si no, Dios mío. Lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, el paralítico, ¿verdad? ¿De qué manera este ha sido sanado? Verso 10: sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis. Miren de nuevo y el valor con que el apóstol Pedro le está diciendo esto. ¿Por qué él se lo dijo? Porque tenía la llenura del Espíritu Santo y porque tenía las pruebas contundentes. A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos. Les está relatando el acontecimiento más grande que hubo. De entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Ahí estaba el que habían sanado, hermano. Dios mío, es que de verdad que... Ay, Señor. Ahí le dice, ¿verdad? Está delante de vosotros. Ok. Ay, Señor, ¿dónde está? Verso 11. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación. Este es un versículo precioso, hermano. Todos, pero miren lo que él está diciendo. Él está evangelizando, ¿no? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Aleluya. ¿Por qué? ¿Cuál fue la característica? ¿Cuál fue la característica de que vieron los sacerdotes, los guardias y los saduceos que ellos habían andado con Jesús? A ver, ¿cuál fue la característica? Porque empezaron a hablar por medio del Espíritu Santo de Dios, por medio de la llenura. No será, amado hermano, que, bueno, sin él no será, a nosotros, pues prima, si usted quiere, nos hace falta la llenura del Espíritu Santo aún más para poder hablar las cosas que Dios quiere que digamos, estrenando tus pulmones para hablar de Cristo. Pastores, no se puede predicar en las calles. No, yo no estoy diciendo que quebrantemos la ley. En ningún momento dije eso. Yo lo que estoy diciendo es, ¿no será que con el testimonio y con la forma de hablar podemos nosotros ver y dar la característica de que el testimonio de que somos hijos de Dios, de que andamos con Jesús? Solo te lo pongo así para que tú veas. No sé qué opines de eso. Ni ningún otro de salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Bendito su nombre. Al ver la confianza de Pedro y Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, eran pescadores. Sí, Señor. Se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y no se recuerda usted que Jesús les dijo, mayores cosas. Si me buscan ese versículo bíblico, mis amados hermanos, ustedes ya saben, ahí en sus casitas me mandan el versículo bíblico donde el Señor dice, Juan, ¿qué es? Juan, ¿qué es? 12, donde dice, mayores cosas harán ustedes en mi nombre. Juan 14 es, no me acuerdo. Ok, mientras que me lo mandan, yo sigo leyendo acá. Estos hombres eran sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y tampoco estoy diciendo de que la gente no se siga preparando. Dele. Usted sigue estudiando, hermano, mientras el Señor viene, usted dele.
Usted dele, mientras el Señor viene, usted siga preparándose, usted siga, nosotros sigamos ejecutando los planes que tenemos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros y tenemos que ser diligentes para poder llegar a la estatura que el Señor desea y no dormirnos, no relajarnos, como hemos aprendido. Qué lindo esto, ¿verdad, hermano? Se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. El didasco de Jesús sobre ellos. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado. Lo siguió el hermano este hombre. Lo siguió, ni modo, ¿verdad, hermano? No tenían nada que decir en su contra. ¿Y qué decir? ¿Qué? ¿Los iban a maltratar solo porque estaban hablando de una paz? ¿Los iban a encarcelar solo porque estaban sanando? ¿Solo porque estaban predicando? Ahora, como dice Isaías 5:20, la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Isaías 8:20, a la ley del testimonio, si no nos ha amanecido. Entonces, no podemos parar de predicar ni lo vamos a hacer. ¿Verdad que sea? Sí, pues ahí Juan 14:12, ahí lo leímos, creo yo, ¿verdad? ¿O no lo leímos? No lo leí. No, porque estaba en el primero. Sí, pues más o menos que uno de esos se lee. Al menos a mí pues se me cruzan los números, ¿verdad? Que por allá. Pero ahí está Juan 14:12. Yo lo voy a buscar. No, yo lo voy a buscar, yo lo tengo que buscar. Espérenme aquí. Juan 14:12. Juan capítulo 14, versículo 12 dice de la siguiente manera. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué está haciendo Pedro y Juan? Lo que el Señor les dijo en Juan capítulo 14, versículo 12, lo está cumpliendo en Hechos capítulo 4. Esto que el Señor les dijo, el Señor cumple lo que promete, hermano. El Señor cumple lo que dice. ¿Por qué le digo yo esto? Ahorita vuelvo acá, quiero ver dónde estaba. Aquí en el verso 11, 12 y 13, que el apóstol Pedro está declarando, es una palabra evangelística, hermano, que les está traspasando hasta los tuétanos. ¿Por qué? Porque es la palabra verdadera del Rey. Este Jesús de la piedra desechada por vosotros, que hermano, para decirles eso. Los constructores que ha venido a hacer la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres, nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Ese nombre es Jesucristo, ¿verdad? Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaron y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y le leí, ¿verdad? Y viendo junto a ellos al hombre de pie que había sido sanado, no tenía nada que decir en su contra. Sí, Señor. Qué lindo esto, ¿verdad, hermano? Ya se me fue el tiempo otra vez. Ya se me fue el tiempo esta vez. ¿Cómo se pasa el tiempo de rápido? Cuando le llamaron, verso 18, cuando le llamaron les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. ¿Cómo así? ¿Te das cuenta de lo que le pidieron? Eso es imposible, ¿no? Nosotros creo yo, de que venimos a hacer... es que no sé, no quiero sonar, pero la boca pues, porque estamos hablando de Cristo. Cuando los llamaron les ordenaron y no hablar ni enseñar, era no hablar ni didascos en el nombre de Jesús. ¿Y entonces en qué nombre? Si nosotros no tenemos otro nombre que adorar, tenemos el nombre, sobre todo el nombre que es el nombre de Jesucristo, adorarle. 19. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Bendito sea su nombre. Aquí, en esta palabra hay revelación. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque aquí estaba el Espíritu Santo. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Ahí habían 3 hombres. 2 que habían caminado con Jesús y 1 que empezaba. Qué lindo eso, ¿verdad? Yo imagino el que había sido lisiado o cojo de la hermosa, creo que se les quedaba bien, decían, estos qué bárbaros, ¿verdad? Y para mí que está salvo. Allá hay que ir a preguntar, mira, no te dolió. O cómo le hicieron cuando te enderezaron el hueso, o cuando te hicieron crecer el hueso, o cuando te... mi hermano, mire qué glorioso eso. Usted no ha visto que en su despensa de su casa el Señor sobreabunda su comida. Sí, que sobreabunda su agua, sobreabunda la sal, sí, porque el Señor es bueno, pero nosotros queremos ver así cosas extraordinarias, tranquilo, ya vienen.
Ya vienen esas cosas más extraordinarias de que usted y yo despertemos. Y que cada día que bendito sea el santo nombre del Dios glorioso. Así es de que, Dios mío, mi hermano, ya no pasé de ahí, pero era necesario leer esto. Cuando pueda, pégale otra leidita al capítulo 4 completo, porque despuesito, digamos, yo le leí hasta el 20, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decirlo, no podemos. Porque hermano, qué gacho, hombre, que nosotros nos callemos lo que nosotros sabemos, hombre, lo que Dios ha hecho con nuestra vida, hombre. ¿Qué? Usted cuando va a la tortillería, no, ¿verdad? Tiene que hablar. Y cuando hable, diga, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Me regala 30 quetzales de tortilla. Un ejército. Me podía vender unos 5 quetzales de tortilla. Sí, pero mire, tiene que esperar. No importa. Mientras espero, me voy a poner a mis 2 metros de distancia. Miren, Cristo les ama. Ay, ya les digo todo. Ay, no, pastor, que van a decir que soy cristiano. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. No será de que si estás en tus vecindades tienes que hablar del Señor. ¿Se oyó bien o no se oyó bien? ¿No será que tienes que decir, yo soy una lámpara encendida? Soy hijo de Dios. Fíjense que yo, y empieza usted a lo que Dios le ha dado. Eso sí, perdón. Yo soy responsable por lo que entiendo y por lo que digo, y no soy responsable por lo que usted entiende y diga allá afuera. Pero no estoy diciendo que usted se ponga a predicar en las calles. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, cuando usted pueda ir a la farmacia, muchas gracias, Dios le bendiga, Cristo viene, Cristo le ama. Bueno, eso no tiene nada de malo. Y vamos hacia adelante. Sí, Señor. Y después van a decir, mire, la Biblia, mire, aquí puede leer este versículo, aquí se lo dejo leer, y luego se lo explico. Para mientras levantan las restricciones. ¿Puede decir amén, hermano? Tenía más de 40 años la persona que lo sanaron. Ahí lo puede leer usted en el versículo 22. Pero yo creo que ya me tardé, ya me quedan solo 4 minutos, 5 minutos de esta prédica. Y yo pues le ruego al Señor de que hayamos sido enseñados didascos a través de Jesús y lo que Él dejó en la Biblia a través de los apóstoles. Y seguimos siendo didascos enseñados por medio de nuestro apóstol, el apóstol Sergio, y los ministros que Él nos ha permitido que estemos predicando en el retiro y que podemos ponerle el granito de arena para poder llevar a cabo toda la obra del Señor, hermano. Entonces, ¿por qué se indignaron los sacerdotes, los capitanes? ¿Por qué se indignaron los saduceos? Porque ellos estaban didascos enseñando. Amado hermano y hermana, estos momentos que estamos viviendo es para que sigamos siendo enseñados. Aprendamos para saber recibir instrucciones de parte de Dios. Voy a orar por ti esta tarde, pero quisiera orar por aquellos que van a recibir a mi Señor en su corazón. Aquellos que la palabra les llegó, que yo entiendo que son muchos, miles. Oh, mire hermano, la palabra del Señor viaja y la palabra del Señor es fiel y verdadera, poderosa. Y Él cambia de pecado. Él cambia, es lo que Él cambia. Entonces yo quisiera orar por estas personas que están aceptando al Cordero. En el nombre de Jesús, Señor, quisiera elevarte una oración para pedirte misericordia por las personas que están en este momento recibiendo tu palabra, recibiendo tu perdón, recibiéndote en su corazón, aceptando, Señor, de que son pecadores, aceptando de que se han equivocado y aceptando de que tú les vas a cambiar en el nombre de Jesús. Los presentamos ante ti y los ponemos ante ti, Señor, para que tú seas el que haga la obra por medio de tu Santo Espíritu. Muchas gracias por aquellas personas que están regresando, aquellas personas que están reconciliando, aquellas personas que son muchas que están regresando al redil de nuestro buen pastor. Bienvenidos, vamos hacia adelante. Ya no tienen nada que estar realizando en el sistema babilónico egipcio del mundo. No podemos seguir, no puede seguir así. Vamos hacia adelante, regresa y que seas pastoreado en el nombre de Jesús por un ministro que esté con la sana doctrina. En el nombre de Jesús bendigo a las ovejas, a las familias que nos han permitido poder llegar hasta su hogar y dejarles el Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano, está con nosotros. Paz a vosotros, dijo el Señor, cuando te reciban. Esa paz se quedará ahí, la paz del Señor. Te bendigo. Nos vemos el día sábado a las 6 de la tarde, porque mañana empezamos nuestra 4ª temporada de Retiro Virtual 2020, Año de la Reconciliación, del nombre del Señor, para seguirlo glorificando. Mañana, miércoles, jueves
y viernes. Y a sábado nos volvemos a congregar aquí en lo virtual. Y domingo, recordarte que este domingo tenemos celebración de Santa Cena. Así es que nos tenemos que preparar con los elementos de pan y vino y que tú puedas adornar tu mesa. Y ya sabes, tomarte tu foto si tú quieres para el recuerdo de la dimensión en la que Dios nos permitió estar. Esto es una bendición. Te esperamos el día sábado. Que el Señor bendiga tu vida. Amén.